Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Tercera Llamada Radio, donde nos pueden hacer favor de dejarnos dudas, comentarios, sugerencias. En este momento los chats están abiertos para poder interactuar con ustedes. Hasta España, como siempre comentamos, un afectuoso saludo a quien sigue los audios por ivox.com. Gracias, de verdad, pues son ustedes muy gentiles con sus comentarios. Nuevamente acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, Juanito, muchas gracias. ¿Cómo le va? Ya muchísimo mejor me aquejó un malcillo por ahí, un virus de cerca de un mes. Sí, ¿verdad? Andaba un bicho ahí muy raro. Sí, muy raro, pero ya más o menos se dio. Qué bueno, ingeniero. En redes sociales, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas bien. Noches. Ya listos para una emisión más este 13 de febrero en Coronavirus Conspiración. Ya estamos aquí listos para leer sus mensajes, sus comentarios. Participen. Aquí vamos a estar esperando sus comentarios. Muchas gracias, Rubén. Ay, ingeniero, nos vamos a meter en un tema actual, complicado, escabroso, diría yo. Difícil. Sí, bastante difícil. Pero aclaramos de nuevo, hay que abrir la mente, hay que pensar muchas cosas, ¿no? Sí, la información que yo traigo aquí, di un ordenamiento a través de 8 artículos de lo que yo le llamo mi fuente. Uh-huh. Al final del programa les voy a decir quién es. Baste ahorita decir que este es un investigador, es un periodista que los últimos 30 años ha estado metido en estos temas. Sí. Ha pasado por investigar las diferentes etapas anteriores de epidemias que ha habido a nivel mundial. Entonces es una fuente, creo yo, autorizada para hablar, para decir, para sospechar una serie de situaciones. Uh-huh. Entonces, esto que les vamos a transmitir es la opinión de este señor y los testimonios que ha logrado captar. Por ejemplo, el de Cheryl Atkinson, uh-huh, que es otra periodista de fama internacional, que ha encontrado algunas cosas relacionadas con estos virus. Híjole. Y esto los vamos a mencionar. El único afán es darles a conocer la otra versión de la versión oficial que circula en redes, en periódicos, en medios masivos de comunicación a nivel mundial. Esta es la otra versión. Claro. Y sobre todo es válido tener diferentes versiones para poder normar el criterio. Así es. Y sobre todo, pues como ya lo hemos comentado, nos han engañado tanto, nos han mentido tantas veces, que cometeríamos un error si a la primera creyéramos todo a ojos cerrados, ¿no, ingeniero? Sí, aquí les vamos a dar los elementos que esgrime este investigador para que ustedes formen una opinión informada. Sí. Un criterio. Sí, porque sustentado. Aquí se va a dar que la opinión que su fuente dé va a ir en contra de toda la información oficial. Sí, pero tiene bases. Claro. Se dan las bases. Pero como la información oficial se transmite por medios masivos de comunicación que tienen mucho más alcance, esos logran una penetración importante en la mente de las personas, ingeniero. Sí, claro. Entonces, cuando se tocan estos temas donde la fuente tiene más reducido los canales de comunicación, pues uno queda como conspiranoico, ¿verdad? Sí. Como loco a veces, ingeniero. Sí, y aprovechando la poca o mucha difusión que tenga este programa, queremos precisamente poner en tela de juicio esta información. Ok, entonces, coronavirus es una conspiración. Obviamente ese virus ya existía, ¿verdad? Ahora estamos hablando tal vez de una nueva familia o una nueva cepa. ¿Qué es lo que encontró, ingeniero? ¿Qué nos trae? Pues hay varias cosas que vamos a ir resolviendo a partir de una serie de
cuestionamientos que me hago y planteé de esa manera el tema para poder llegar a final de cuentas a una conclusión. Interesante. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la parte introductoria de este tema sería desafiando la autenticidad de la epidemia del coronavirus, Sí. de varias maneras clave. El micrófono es de usted, ingeniero. Vamos. Gracias. Una de las estrategias principales es: hubo causas ocultas y no reportadas que explicarían los síntomas y enfermedades de las personas, causas que no tienen nada que ver con los virus. Esa pregunta se hizo mi fuente y dice: Órale. los encontré. El virus resultó ser una portada conveniente y muy efectiva que oscurecería las verdaderas causas que las fuerzas importantes querían ocultar. Entendiendo por fuerzas importantes, pues los gobiernos, ¿no? Sí. Y específicamente el gobierno de China. Así que mi fuente comenzó a buscar en Wuhan, el centro de la actual epidemia de coronavirus. Estaba particularmente interesado en un síntoma que era ligeramente diferente de los síntomas típicos de la gripe de epidemias falsas pasadas, el que es el énfasis en los problemas pulmonares y la neumonía. Nótese que este es el tema central. Él dice, a ver, si lo que presentan, los síntomas primordial que presenta esta gente que está contaminada es los problemas pulmonares y la neumonía, entonces vamos a investigar qué otras fuentes, aparte de las del virus, pudieron haber ocasionado esta enfermedad y si ahora se la está achacando el gobierno chino a un determinado virus. Okay. ¿Sí? Entonces me parece que el punto de partida está muy interesante. Está interesante. Claro, claro. Bien, entonces empezaremos diciendo algunas cosas. ¿Qué es Wuhan? Wuhan es una ciudad de alrededor de 11 millones de habitantes. Se le llama el Chicago de China. Es a la vez un gigante económico y un centro de transporte, ferrocarriles, carreteras y carreteras que conectan a los viajeros con otras ciudades chinas. Varias fuentes enumeran que el Producto Interno Bruto anual de Wuhan en la asombrosa suma de 220 mil millones de dólares. No es una cantidad despreciable, es muy, muy importante. Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de centro de transporte, tiene una gran importancia para el pueblo chino. Bien, hay además 230 empresas extranjeras le llaman de Fortune 500, que tienen oficinas en Wuhan y hacen negocios allí. En total, 80 países extranjeros son compañías de financiamiento en la ciudad. El Año Nuevo chino, además, ya está en marcha o estuvo en marcha. Duró del 25 de enero al 10 de febrero. Durante ese periodo, las personas chinas viajan a lo largo y ancho de toda China. De hecho, esta es la mayor migración humana anual en el planeta. Estamos hablando de cientos de millones de personas en movimiento. ¿Es una coincidencia devastadora que ahora habría una epidemia y un bloqueo masivo de las ciudades y el transporte de China? Además de impedir que la gente se mueva, se pierden enormes cantidades de dinero porque los consumidores turísticos no pueden salir de gira y gastar dinero. Esto podría llamarse una pista. Requeriría mucha investigación. Alguien está torpedeando intencionalmente la economía china. Y es lógico pensarlo, estimados amigos. Hay algo más. En esta ciudad de Wuhan y en otras ciudades de China, el aire tiene un olor fétido. Esas grandes ciudades en rápida expansión en China ese aire contiene cócteles de contaminantes tóxicos sin precedentes en la gama de contaminantes que contienen en altas concentraciones.
Ahora, una nueva investigación sobre estos remolinos de gases y partículas diminutas sugiere que puede estar incubando reacciones químicas que agravan los efectos sobre la salud de formas que no se habían visto antes. Efectos que, según los médicos, están reduciendo en 5 años la vida útil esperada de 500 millones de personas en el norte de China. Bien, además, China tiene la contaminación del aire exterior más peligrosa del mundo. Sí. Otras ciudades chinas que sufren regularmente niveles peligrosos de 4 o 5 de los contaminantes son Jining, también en Shandong, Wuhan en la provincia de Hubei, y Yaoyuan y Jinshan en Gansu. Ninguno de estas 7 ciudades aparece en las listas de las 10 ciudades chinas más contaminadas, publicada por la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Medio Ambiente chino. Es decir, hay un gran ocultamiento de esta información. Bueno, se había mencionado Beijing, ¿no? Que Beijing era una de las ciudades más contaminadas de China, Pues pero no está clasificada aquí en la investigación. No. Órale. Estas son Todavía más por encima contaminadas de Beijing. Que Beijing. Sí, pues, imagínense cómo está. Si Beijing ya es peligrosísima. ¿Se acuerda que hace años era Pekín? Pekín. Y de repente algo pasó y es Beijing. Beijing. Sí, les gustó más este término. Ok. Antes era el DF y ahora es la Ciudad de México. Está bien. Está bien. Entonces, ni siquiera Beijing está dentro de las 10 ciudades más contaminadas. Según la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Medio Ambiente chino. Órale. O sea, hay gran ocultamiento Sí. o desinformación Ujú. de lo que es correcto, Sí. de lo que es usual. Bien. Se sabe que los 5 contaminantes principales en los smog, que es el aire que estamos acostumbrados a respirar, son el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, el ozono, el PM10 y PM5, que son partículas dispersas en la atmósfera cuyo diámetro aerodinámico es menor de 10 y 2.5 micras respectivamente. Estos 5 contaminantes están relacionados individualmente con un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. Escúchese bien. Estos 5 contaminantes están relacionados individualmente con un rango de mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y asma. Y con el aumento de los ingresos hospitalarios y las tasas de mortalidad durante el smog, lo que es inquietante es que existe una creciente evidencia de efectos sinérgicos entre estos diferentes contaminantes que hacen que todo sea peor que la suma de las partes. Es decir, si cada uno de estos contaminantes por sí solo ocasiona problemas graves a la salud, ya el cóctel que forma la mezcla de estos 5 contaminantes en altas concentraciones, los daños que se tienen en la salud de las personas son grandiosos y están en marcha. Bien. El peligro demostrable es para los pulmones y el torrente sanguíneo. Estos contaminantes originan enfermedad pulmonar y no es necesario invocar un virus para explicarlo. Es de tenerse en cuenta estos problemas porque cuando las personas reclaman automáticamente el virus y la epidemia se están extendiendo. Bien, otra pregunta. ¿De qué protestan los ciudadanos de Wuhan? Wuhan es conocido por contaminar el smog. El verano pasado, miles de personas en la ciudad se presentaron en las calles protestando por la calidad del aire y un incinerador de residuos recientemente planeado que creían que causaría aún más smog dañino. Esta contaminación causa problemas pulmonares citados como un síntoma de la epidemia de coronavirus. Bien, entonces, ¿de qué protestan los chinos? Precisamente de la mala calidad del aire y de la probable instalación de un incinerador de residuos, lo cual vendría a agravar aún más las condiciones actuales, ya de por sí insostenibles desde el punto de vista de salud. Sí, entonces obviamente la gente pues tiene que protestar. Bien,
A continuación se hace una descripción de las protestas en Wuhan. Cuando el primer ministro Li Keqiang declaró una guerra contra la contaminación en el año 2014, unos cientos de residentes de la ciudad de Wuhan, en el centro de China, lo tomaron como una señal. Imprimieron las palabras de Li en una pancarta de 6 metros y protestaron frente a una planta incineradora de mal olor que temían que causara enfermedades en la comunidad. Animados por la convicción de que estaban respondiendo a la llamada del liderazgo, los residentes fueron acosados por policías locales que derribaron el letrero y lo pisotearon. Estábamos preocupados y enojados cuando nos dimos cuenta de lo que estaba causando el hedor y que enfermaban a nuestros hijos, dijo Zhang Xijiao, de 44 años, quien estuvo detenido durante una semana por hacer la pancarta. Pero somos como hormigas. El gobierno local puede aplastarnos como quieran. Eso es lo que dice. En el 2016, los manifestantes salieron a las calles de Chengdu con máscaras faciales para exigir medidas que combatieran el smog, mientras que otras manifestaciones se han dirigido a plantas de energía y químicas en las provincias de Sichuan, Jiangsu y Heilongjiang en los últimos años. China quiere que estos activistas se mantengan fuera de su guerra contra la contaminación. El activismo ciudadano en el molde de Greta Thunberg, esta es una activista sueca de 16 años que lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Es casi un tabú en el mayor contaminador del mundo. Los funcionarios de Wuhan han bloqueado los intentos de estos activistas de llegar a Beijing. Es decir, los han podido hasta ahora controlar en sus protestas y en sus manifestaciones a nivel local. Las últimas semanas en Wuhan se han visto grandes protestas, en sí mismas una rareza en China, por los planes para una nueva planta de incineración de basura. Sosteniendo pancartas con lemas como "No queremos ser envenenados, solo necesitamos un soplo de aire fresco", miles de personas salieron a las calles de la ciudad durante 2 semanas, en junio y julio del año pasado, pidiendo la suspensión de planear de construir la planta. Tememos que la planta está demasiado cerca del área de residencia, dijo un manifestante en la ciudad de 11 millones de personas a los medios estatales. Otros expresaron preocupación porque las emisiones podrían empeorar la contaminación del aire y dañar la salud de los residentes. Los funcionarios locales aparentemente estaban sorprendidos por la escala y el tamaño de las protestas, que se produjeron luego de que se descubriera que varias plantas de desechos similares emitían emisiones peligrosas. Las fotos y videos compartidos en las redes sociales mostraron grandes multitudes marchando en las calles cercanas a donde se iba a construir la planta, y la policía arrestó a numerosos manifestantes. Desde entonces el gobierno suspendió la construcción de la planta, que según los lugareños había detenido las protestas, pero sigue habiendo una fuerte presencia policial en la ciudad, donde la situación es bastante tensa. La presión pública ha sido la fuerza impulsora de la política de contaminación en China y no muestra signos de disminuir. El gobierno chino es muy sensible a la amenaza de protestas como las de Wuhan, con la sombra de la masacre de Tiananmen de 1989, porque creen que se avecina algo similar. Okay. Los llamados a la acción colectiva se encuentran entre los temas más censurados en línea, y las personas que organizan protestas o trabajan para grupos de la sociedad civil pueden enfrentar hostigamiento y encarcelamiento. En otras palabras, las protestas contra la contaminación en una ciudad china pueden inspirar protestas en otras ciudades dentro de mismo China. Una situación muy peligrosa para el gobierno chino. Además, en general,
se reconoce que los informes oficiales y corporativos sobre los niveles de contaminación están siendo falsificados para convertir lo peligroso en saludable. Híjole. Qué raro, ¿verdad? Sí. Bien. Y aquí entonces, dado estos elementos que son, desde mi punto de vista, muy válidos como punta de investigación, podemos empezar entonces ya a entrar un poquito más en materia. ¿Cómo se diagnostica la epidemia del coronavirus? Uh-huh. En primer lugar, en cada llamada epidemia, los diagnósticos de los pacientes finalmente se realizan mediante simple observación. El paciente tiene síntomas típicos de gripe, fiebre, tos, fatiga, debilidad, problemas respiratorios, vive o trabaja en un área donde se ha reportado la epidemia. ¡Boom! Dile al paciente que tiene la enfermedad epidémica. Obviamente esto es absurdo, pero sucede. Uh-huh. Y luego escucha solés. Hoy se descubrió que 3 personas más estaban infectadas con el virus y ahí le ponen el cualquier nombre de cualquier ciudad. También se debe mencionar al personal de seguridad de bajo nivel, la policía y los soldados en aeropuertos y otros centros de transporte, agitando varitas a las personas para ver si su temperatura está elevada, lo que significa que podrían estar portando el virus. ¿Todo un show? Todo un show. Estas pruebas son tan confiables como señalar aleatoriamente una figura en una foto de una multitud y decir, él fue el que robó el banco. Claro. Y lo arrestan. Uh-huh. Ya. Y no, es insospechado eso, ¿no? Y además, como tienen el control de los medios masivos de comunicación, lo hacen espectacular y todo el mundo lo cree. Todo el mundo lo cree. Bien. Déjame terminar con eso y empezamos a hacer algunas preguntas. Refiriéndose a Wuhan, llamado el centro de la epidemia en China, las fotos de personas que atascan las salas de espera de los hospitales se citan como evidencia de la propagación del virus y la epidemia. Uh-huh. Hasta aquí, sin tener más elementos, ¿no resultaría sospechoso que en lugar de que esta famosa epidemia que ocasiona daños pulmonares y la neumonía no fuera provocada por un virus, sino fuera provocada por la contaminación tan alta y creciente de esas ciudades y chinas? Constante? Claro, ingeniero. Estaba yo recordando ahorita que usted mencionaba esto allá por 1986. ¿Se acuerda usted que en México se empezó a presentar un fenómeno parecido? Había personas que iban en el transporte público en aquel tiempo, los famosos peceros, que todavía existen, los colectivos, de repente desmayaban, ingeniero. Las concentraciones de CO2 fue tan importante que ahí nace el hoy no circula, porque ya afectaba a la población andante la contaminación que había en el Valle de México. No sé si lo recuerde usted, 1986, si no me equivoco. Sí. Y ahí nace ese programa. Ahora, las ciudades chinas comparadas con el DF, pues están muy por encima y no es de dudar. Aquí las enfermedades respiratorias se multiplican. Ahora imagínese con un grado de contaminación así. Donde ni siquiera se sospecha. Uh-huh. Los grandes contaminantes que se pueden generar por reacciones químicas entre ellos, claro. A esas temperaturas y esas concentraciones. Uh-huh. y el tiempo que permanecen en el ambiente, pues se genera una serie de compuestos. Uh-huh. Que necesariamente van a estar cambiando de una manera muy acelerada. Sí. Y entonces lo que me hizo daño hoy se acumula a lo que me va a hacer daño mañana. Uh-huh. Que ni siquiera se sabe, porque no hay una investigación exhaustiva alrededor de. Por eso dicen que los síntomas se parecen mucho a las faringitis, ¿no, ingeniero? A la neumonía y enfermedades ocasionadas por bacterias, pero no dicen por posibles contaminantes ambientales, ¿no? Sí. Sí, así está la situación. O sea,
empezamos a tener algunos puntos de sospecha, ¿no? Claro. Empezamos Y eso a es bueno, hay que pensar, ¿no? ¿Por qué Bien. tenemos que creer todo lo que nos dicen? Bien, vamos a un poco más adelante. Va. A ver, ¿cómo debe hacerse la valoración de las personas? Bien. Si un paciente realmente es evaluado en lugar de por simple observación, antes de que se haga un diagnóstico, el método más frecuente es la prueba de anticuerpos. Sí. Y este es rápido. Pero hay un problema, y es un problema importante. Una prueba positiva significa que el sistema inmunitario del paciente ha entrado en contacto con el virus. Antes de 1984, casualmente, Ujú. esto generalmente se interpretaba como una buena señal para el paciente, porque ya estaba interviniendo su sistema inmunitario. Sí. Y el sistema inmunitario pues atacaba esas bacterias, o esos virus, o esos compuestos. Bien. Su sistema inmune respondió bien y derrotó al virus. Pero luego la ciencia dio un vuelco y ahora dicen, una prueba positiva significa que el paciente tiene una enfermedad. Por lo tanto, a un gran número de personas se les dijo falsamente que estaban en peligro. En tiempos de histeria se convirtieron en nuevos casos de una supuesta epidemia. Sí. Fueron citados en las noticias para reforzar la idea de que el virus se estaba propagando. Un punto más. Se sabe que las pruebas de anticuerpos tienen reacción cruzada, es decir, algún hecho irrelevante sobre el paciente hace que la prueba lea falsamente positivo para un virus. Bebió la noche anterior a la prueba, tiene un resfriado, etcétera, va a dar la señal positiva. Claro. Entonces, esas reacciones cruzadas hay que tomarlas muy en cuenta. En muy pocos casos, un paciente puede ser evaluado con un método llamado PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa. Esta prueba es fundamental para una gran parte de las pruebas genéticas, incluido el análisis de muestras antiguas de ADN y la identificación de agentes infecciosos. O sea, es una prueba específica. En términos simples, esta prueba toma una muestra de tejido del paciente, una pequeña parte de algo que podría ser un virus, pero es demasiado pequeño para ser observado e identificado. Para superar este problema, la prueba de PCR amplifica ese pequeño fragmento muchas veces, como hacer estallar una fotografía. Si la prueba supera varios desafíos y se realiza correctamente, los investigadores y los médicos podrían inferir que el paciente tiene el virus. Si no, no. Es decir, esto incluso nos da una determinada señal, pero no es tan definitivo, incluso claro. No es contundente. Y si esto, que es una prueba específica para esto, no tiene tanta contundencia, mucho menos lo tiene una simple observación. Claro, por supuesto. Y de menos de gente de bajo nivel, que no tiene una preparación para poder valorar esos síntomas. Y con la cantidad de población que tienen en ese momento. En China, ¿no? Hombre, está del cocol. O sea, la capacidad clínica del lugar debe ser muy vasta para poder atender a toda la población, ¿no? Dicen que enfermeros de hospitales de Wuhan ven hasta 400 pacientes en 8 horas. Sí, claro. 400 pacientes en 8 horas. Muchísima gente. Ya. ¿Los ven? Pues a lo mejor nomás los saludan. Déjeme hacerle una pregunta, ingeniero. Estamos ante la posibilidad, por lo que nos está explicando usted, de un envenenamiento masivo. ¿O intoxicación masiva? No le llamaré yo envenenamiento, no le llamaré yo intoxicación, sino simplemente una exposición. Afectación, sí. Pero a algo que yo creo que ni ellos mismos tienen bajo control. Claro. Porque si lo tuvieran, yo creo que por más desalmados que fueran, tendrían que hacer algo con esta gente. Sí.
No sé, se me ocurre. Bueno, es que no me quiero adelantar porque está muy interesante, ingeniero. Órale. Está cañón, ¿eh? Ahora, empezando con eso, pero obviamente tiene que haber repercusiones en otro tipo de industrias, generar otros mercados, otros intereses Claro. apoyados en esta necesidad, ¿no? Claro. Sí, y más más tratándose de China, Claro, donde levanta una piedra y salen 5 chinos, sí, levanta otra y salen 20. sí. O sea, es una población súper grandísima, súper grandísima, ¿no? O sea, mucha concentración en poco terreno. Sí. Ingeniero, ¿qué le parece si para darle un poquito de respiro nos puedes comentar qué hay en redes, Rubén, si nos haces el favor? Claro que sí. Alma Ortega dice, buenas noches, saludos a todos. Iván Ramos, saludos equipo y a los demás oyentes. María de Los Ángeles, buenas noches desde Saludos. Argentina. Saludos. Clara Muñoz, saludos. Hola, Clarita. Bebe Sky Monterrey, buenas noches, Juan y Alfredo. Hola, Mau. Jorge Emilio Adair dice, hola maestros, Juan y Alfredo. No alcanzo a imaginar dónde va el torrente de excremento y orín, millones generándolo. No todos tienen plantas tratadoras y van al río y mar Sí, y a la intemperie, virus voladores en nubes por el mundo. qué buen comentario. Ahorita platicamos de ese comentario de Emilio. Didi Morrison dice que es muy lamentable la situación. María de Los Ángeles dice, muy interesante lo que dice el ingeniero Alfredo. ¿Será por tema económico, mundial o asesinatos por superpoblación disfrazadas de epidemias? Lo seguro es que esto está armado para algo. Al ratito lo comentaremos. Y les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, que se suscriban y continuamos. Fíjate que acá dice, saludos Álvaro Armendáriz, Erika Morales. Dice Álvaro que está con los nervios a flor de piel. Magic Nocturnal dice, ¿cuál será el planteamiento del tema? Porque hablar de los infectados, de lo que provoca o de dónde viene ese virus, creo ya muchos tenemos esa información. Pues Magic Nocturnal, pues si te fijas, aquí estamos tratando otras posibilidades, ¿verdad? Sí. Saludos a todos. Nico Andrade Bike dice, hola, buenas noches amigos. Gaby Zacarías, saludos. Luz Hermencia ya dice que no teníamos buen sonido, dice que ya. Juan Baraja, saludos amigo. Ingeniero, primero punto análisis. La supuesta epidemia, si es que así fuera, estamos comentando que tiene la posibilidad de existir por contaminantes en el aire. Sí. ¿Qué más encontró, ingeniero? Pudiendo ser epidemia. Pudiendo ser una epidemia ocasionada. Pero no ocasionada por coronavirus, Sí, sino claro. por la contaminación, Una epidemia por contaminación ambiental. que es muy diferente. Sí. A mí se me ocurrió ahorita que usted mencionaba eso, pues la simple observación. ¿Qué pasaría si les hicieran unos análisis de química sanguínea? ¿Qué metales se encontrarían? ¿En qué sustancias en el torrente sanguíneo de todas esas personas, ¿no? Sí, es una situación bastante grave. Por eso le decía yo hace unos cuantos minutos que ahí debería hacerse un estudio, o varios estudios, pero exhaustivos, es decir, a fondo, para poder determinar qué secuelas tiene la exposición continua a ese ambiente, Sí. por un lado. Por otro lado, ese ambiente, qué problemas de compuestos químicos se generan. Uh-huh. Porque si nada más usted mete ahí a unas personas a un cóctel de contaminantes con altas concentraciones y simple y llanamente ve después sus resultados, Sí, pues no. no puede corregir absolutamente Palos de nada. ciego, ¿no? Claro. Sobre todo las consecuencias a corto, y mediano y largo plazo para las personas que están ahí, Sí, pero también para sus descendientes, ingeniero. totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Porque no Órale. sabemos qué implicaciones traiga el ADN, Uh-huh. sobre todo al ADN, e incluso si pueda en un momento dado generar ese tipo de compuestos a los que están expuestos, Sí, alguna mutación. por supuesto. Órale. ¿Qué más, señor ingeniero? Está interesantísimo. Bien. Entonces, esta prueba de PCR
nos permitiría inferir que el paciente tiene virus, ¿sí? Pero la prueba no revelaría nada acerca de cuánto virus tiene. Ujú. ¿Y por qué eso es importante? Porque 2 o 3 pequeñas partículas de virus que flotan en el cuerpo del paciente no significa nada. Para causar una enfermedad tendría que haber millones y millones de virus en el cuerpo del paciente. Sí. Sin embargo, este hecho obvio es ignorado por las autoridades. Un paciente con una prueba de PCR positiva se agrega a una lista de casos de epidemia y los informes de las noticias. Se acabó. Hoy se encontraron 4 personas infectadas más en Alaska, lo que lleva a expertos a afirmar que la epidemia se está propagando sin control en todo el mundo. Y así se puede decir de otras ciudades, ¿no? Sí. Como puede ver, estos grandes errores e interpretaciones falsas darán lugar a noticias sobre la epidemia en expansión. Ujú. Bien. Por otro lado, ¿qué está sucediendo con 40 millones de chinos que están en cuarentena? Sí. A ver, porque el gobierno puede ejercer tanto control sobre su pueblo y con la excusa de que esto ayuda a contener la epidemia, cerca de 40 millones de ciudadanos chinos están encerrados y en cuarentena en sus ciudades. Órale. El mayor contagio potencial aquí no tiene nada que ver con el virus. Sí. Tiene que ver con otros países que deciden seguir el ejemplo de China. Ay, ay, ay. Obviamente esto debe frenar su economía. Pues les pega por todos Con lados. todo, ¿no? Por todos lados les pega. Y entonces aquí hay varios puntos de sospecha. Sí. Ahí está el grave problema. Bien, vamos a continuar con Sí, el sí, sí, temita. sí. ¿Qué encubre el gobierno chino con una historia sobre un virus? Tenemos 2 pistas principales aquí. Eso es lo que nos dice, recordemos, no lo digo yo, no lo dice el ingeniero Alfredo Herrera, lo dice mi fuente. Es un periodista e investigador muy respetado, muy connotado a nivel mundial. Okay. Es una persona ya mayor, tiene alrededor de 81 años, y luego les voy a decir el nombre, para que no se me distraigan. Entonces, aquí se tienen dos pistas principales. Una, la clara posibilidad de un ataque de guerra económica contra Wuhan. Sí. Esa es una. O bien, un ataque de guerra económica contra toda China durante el Año Nuevo chino. Ujú. Y 2, el uso de una historia destacada de coronavirus para ocultar los enormes peligros de contaminación y sofocar las protestas contra esa contaminación a través de bloqueos masivos y cuarentenas. Ujú. Se trata del virus y nada más. ¿Cuántas veces se ha visto esa historia de portada desplegada? Demasiadas veces. En cualquier parte del mundo verías una contaminación química extraordinaria, pobreza extrema, guerra, hambre, deshidratación letal, ausencia de saneamiento básico, hacinamiento en las ciudades, suministros de agua horriblemente contaminados, apropiación corporativa de tierras agrícolas por parte de la gente, el uso altamente destructivo de vacunas y drogas y pesticidas, médicos tóxicos, o sea, medicamentos tóxicos. Usted ve un esfuerzo consciente y sostenido para controlar a la población debilitada y encontrará la historia de portada del virus publicada en El Cielo como la explicación del sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Sí. ¿Cuáles han sido las causas de las epidemias durante los últimos 30 años? Estas llamadas epidemias se han utilizado durante décadas para ajustar a la población a la necesidad de todas las vacunas para todas las enfermedades. Esto se le llama condicionamiento operante. Sí. Bien. Aquí el autor de estos 8 artículos, a partir de los cuales tomé el material para formar este programa,
señala que hay cierta desinformación que es necesario corregir. Dice, los pilares de Silicon Valley, Facebook, Google y Twitter, deberían volver a visitar otra epidemia, que es la gripe porcina del 2009, para corregir el registro. En ese momento, los conspiradores impidieron que información precisa llegara al público. En cambio, se permitieron las ideas locas sobre la epidemia, lo que permitió establecer un precedente firme para futuros informes sobre brotes. Sí. Entonces, él pide que estas Facebook, Google y Twitter corrijan esa desinformación para evitar, o sea, para quitar ese precedente. Sí, y evitar que entonces se siga utilizando esos medios para desinformar a la gente y crear cortinas de humo alrededor de los problemas reales para ocultarlos. Sí, siempre ha sido igual. Bien, entonces, él dice, los conspiradores se habían infiltrado de alguna manera en una organización de noticias a altos niveles y comenzaron a flotar mentira tras mentira. Esta era una situación monstruosamente atroz. El público no ha estado al tanto. Cheryl Atkinson se constituye como un testigo sólidamente creíble que observó esta desagradable operación. Ella era una empleada de la organización de noticias. De hecho, ella era una reportera de investigación estrella para CBS News. Sus palabras tienen peso. En el año 2009 encabezó la cobertura de la llamada pandemia de la gripe porcina. Descubrió que en el verano de 2009, en el apogeo de la llamada epidemia de gripe porcina, los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, estaban inconformes debido a que miles de personas en los Estados Unidos tenían gripe porcina, pero habían en secreto dejado de contar casos ignorando su mandato federal. Se detuvieron porque las pruebas en casi todos los pacientes con supuesta gripe porcina no mostraron signos de gripe porcina, ni ningún otro tipo de gripe. Todo fue un engaño, una farsa. Y esa persona, Cheryl Atkinson, da testimonio de eso. La CBS News Television emitió, en lugar de la historia más original en toda la epidemia de gripe porcina, numerosas historias que impulsaron la idea de una epidemia, con los Centros de Control de Enfermedades manteniendo en secreto las verdaderas estadísticas de la gripe porcina. Bien, mi fuente le pide a Google, a Facebook, a Twitter que cumpla con su deber. Le señala, vamos a vencer la desinformación, pongamos los hechos frente al público, ganemos la guerra contra los teóricos de la conspiración que nos engañan. Si esto no se hace, entonces, ¿quiénes son los conspiradores? Claro. Google, Facebook y Twitter. Sí. Elemental. Bien. Fíjese que encontró también este investigador algo que es sui generis. Solamente pasa en este mundo bizarro. Bien. Fíjese que dice aquí, ¿cuál es la función de la clase media en Wuhan? Notemos esto. Como en cualquier ciudad del mundo, hay clase rica, clase media, la clase rica o gobernante, ¿no? La clase media y la clase pobre. Sí. Bien. ¿Qué encontró? Que cuando los pobres se manifestaban, el gobierno simple y llanamente les hacía promesas falsas que nunca cumplió. Okay. Y los acallaba. Era un paliativo. Paliativo. Cuando quien se manifestó fue la clase media, entonces ya le hicieron caso. ¿Por qué?
Porque, a ver, en China la clase media es una clase en potencial a ser gobernantes. Son trabajadores del gobierno, me imagino. Sí, que tienen conocimiento de todo esto. Claro. Entonces deberían de proteger al gobierno y no estar contra de él. Sí. Porque el gobierno les paga y les mantiene ese estatus de clase media. Sí. Y además para que no hubiera fugas de información en todas las áreas, ¿no? Y las hay. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la clase media está consciente de que su salud, su vida y la de sus familiares están en grave peligro. Y entonces cuando la clase media se manifiesta, entonces sí le hacen caso. Sí, deben de. Y entonces suspendieron una serie de programas y metieron otros programas para tratar de abatir la contaminación, supuestamente. Y mandaron a todos a sus casas también. Mandaron a todos a sus casas, pero ya se suspendieron algunas cosas. Por ejemplo, la planeación del incinerador que mencionábamos en Wuhan está parado. Sí. Cosas de ese tipo. Bien. Entonces, cuando las personas pobres y privadas de sus derechos protestan contra alguna acción draconiana del Estado o la corporación, los controladores super ricos no registran un pánico absoluto. Como sucede aquí, ¿no? ¿No creen que hay un problema grave de movilidad en nuestros políticos? Porque ellos no están expuestos a eso. ¿Sí? Sí, nosotros sí. No lo viven. No lo viven. Bien. Entonces, creen que pueden manejar la situación. Pueden ofrecer más ayuda, más bienestar, más simpatía, más promesas vacías. Pueden desviar y canalizar problemas. Pueden formar grupos que esencialmente no van a ninguna parte. Sin embargo, cuando aparecen manifestantes que obviamente son de la clase media, suenan las alarmas. Se supone que estos intermedios son aliados de los controladores, o sea, del gobierno. Tienen muy buenas ventajas del sistema. Saben mirar hacia otro lado cuando a otros les pasa cosas horribles. Pasan la mayor parte de su tiempo protegiendo lo que tienen. En ese punto, cuando la clase media se vuelve pícara, suceden cosas extrañas, cosas impredecibles. El verano pasado, en Wuhan, China, una ciudad donde la contaminación del aire a menudo alcanza niveles muy peligrosos, estallaron en protestas. Contra todo pronóstico, en un brutal estado policial, miles de personas salieron a las calles. Ellos y sus hijos estaban experimentando serios problemas pulmonares nuevamente. Muchos de estos manifestantes eran las mismas personas que se estaban beneficiando del monstruo económico que es Wuhan, que es la clase media. Y unos meses después, de repente, China anuncia que un coronavirus muy conveniente está causando una enfermedad muy grave. Una de las principales características de esta supuesta epidemia, problemas pulmonares. No solo eso, toda la ciudad de Wuhan debe estar cerrada. Y las protestas quedan totalmente vencidas y prohibidas. ¿Es justo que los pobres y los marginados sean ignorados o repropuestos cuando se rebelen, mientras que a la clase media se les presta gran atención? Pues por supuesto que no. Pero así son las cosas. Y es comprensible cuando lo piensas, porque desde el punto de vista del Estado o una corporación mayor, estas personas de clase media están siendo preparadas para el éxito. Se les paga para pensar como entidades debidamente programadas. Se supone que deben apoyar lo que sea que esté haciendo el Estado, porque se benefician. Desde el punto de vista del Estado, cuando los pagos dejan de funcionar, eso es una señal de problemas. Y cuando un número significativo de la clase media se reúne y aparece en un lugar y deja en claro que están enfermos y cansados del poderoso dragón que los arroja humo, eso es una señal aún mayor de problemas. Y aquí surge otra pregunta que se hace mi fuente. ¿Lo que está sucediendo en China puede ser ejemplo para otros países? Qué interesante pregunta. China le está mostrando al mundo cómo forzar la guerra contra millones de personas a la vez. Sí. Al hacerlo,
Se trata de tomar prestadas estrategias de Occidente, cómo impulsar una epidemia no comprobada a través de la desinformación médica. Es una táctica potente, fuerza masiva de arriba hacia abajo y propaganda médica. Es previsible que los funcionarios de salud pública de todo el mundo, entre ellos América, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, etcétera, están recabando datos sobre qué tan bien va el experimento chino. Quieren aprender lecciones, quieren saber más sobre contención, cuarentenas masivas y encierros. ¿Podría, por ejemplo, un presidente declarar de repente una emergencia y emitir órdenes de restricciones de viaje a gran escala? ¿Podría limitar a los ciudadanos a sus ciudades? ¿Podría traer tropas a una ciudad y hacer que se reúnan en grandes lugares públicos y agiten varitas a las personas para buscar la elevación de la temperatura corporal y llevarlas a hospitales y otras áreas de detención? ¿Podrían los funcionarios federales y estatales cancelar eventos deportivos? Se está temiendo que se cancelen los Juegos Olímpicos de Tokio, ya próximos a inaugurarse por ahí del mes de junio, julio me parece. Y de conciertos. ¿Podrían prohibirse multitudes de cualquier tipo? ¿Se pueden posponer las elecciones nacionales? Órale. China se convierte en un ejemplo para el resto del mundo. Esto es lo que hay que hacer en tiempos difíciles para detener la propagación de una epidemia. Mira a China, están logrando lo correcto. Si el virus asesino viene aquí y se propaga, es posible que tengamos que hacer lo mismo. O sea, esto puede cundir como ejemplo al resto del mundo, donde China les está mostrando cómo hacerlo y cómo ejercer poder que tienen todos los gobiernos sobre los gobernados. Métodos de control. Para hacer con ellos lo que se les pegue la gana, incluso jugar con su vida. Sí. Esto lo dice mi fuente. Bueno. ¿No hay alguna intervención por ahí? Sí, con todo gusto. ¿Qué tienes, Rubén, por favor? Porque me dejan... Sí, saludamos a Horacio Maffei, Cuautzin Río Azul, Teresa Esther Brizuela, Tania Jodorowsky. Gracias por unirse a la transmisión. Y dice Didi Morrison, en video se ha demostrado que los muertos son inmediatamente cremados. ¿Será para no tener evidencia de la enfermedad por exposición? Seguramente sí. O para detener la propagación del virus. Así es. Dice Jorge Emilio Adair, 1.500 millones de pobreza extrema, hambre y comer lo que se mueva, y ahora la basura, y son los más inmunes. María de Los Ángeles, vidente libre, dice, lo gracioso será el aumento de la población en 9 meses por este tema. ¿Eso lo tendrán en cuenta? Y saludos a Montserrat Torres, a Cari Elizabeth, Tania Reyes, que se siguen uniendo. Fíjense que María de Los Ángeles Vidente dice, muy interesante, ¿será un tema económico mundial o asesinatos por superpoblación disfrazadas de epidemias? Puede ser todo sospechoso. O una guerra económica, ¿no? Una guerra bacteriológica que no necesariamente sea promovida por el pueblo, por el gobierno chino. Sino por otra gente. Por otra gente, que ahorita a lo mejor vamos para allá, sí. Me imagino, ¿verdad? Fíjese que acá en YouTube le escriben lo siguiente, dice, el poder de controlar con el medio ambiente y temor a la muerte en el sistema, vacunas, negocio, también vamos para allá. Aquí vamos a eso. ¿Esto qué significaría? La activación de algunos mercados para buscar un beneficio multimillonario, ¿no? Sí. Pero ahorita vamos para allá. Erika Morales dice, entonces China está en graves problemas no por el coronavirus, sino por la pésima calidad del aire, sí, que ya no le permitirá más crecimiento interno en su industria, pues está matando a su población. Sí. Pues esto del coronavirus es acertado para desacelerar la economía china al exterior e internamente aplacar a su población
población por protestas de la contaminación en la que ya viven. Me quedé pensando ahorita por este comentario lo siguiente: puede ser, como sucede también en otros países, que estén asusando a la población a hacer marchas, manifestaciones contra el gobierno por un aparente problema de salud en las vías respiratorias originado por la contaminación. ¿No será también parte de una conspiración donde hay fumigaciones por chemtrails, ingeniero? Y que por otro lado estén asusando a la población a protestar. Esa es otra posibilidad. Pues es otra posibilidad. Ok, dice Joquep Jacob: creo que el coronavirus ya está en México, pero uno de dos lo están ocultando o todavía no se manifiestan los síntomas de los afectados. Ay, qué interesante. Se decía que en América Latina, concretamente México y Colombia, se estaba investigando la posible afectación de algunos individuos. Se hicieron estudios supuestamente exhaustivos y se descartaron tanto en Colombia como en México. De México para Sudamérica estaba libre, ¿no? Sí, está totalmente limpio. Órale, ¿qué más, señor ingeniero? Según nos dice la gente. Entremos al campo de las vacunas. Vacuna contra el virus de China. Fíjense que el planeta va a resultar un conejillo de indias para un vasto experimento. Ahí les va por qué. Según mi fuente. Remember that. Sí, no es opinión personal. No. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, por sus siglas NIH, están lanzando un programa urgente para desarrollar una vacuna contra el coronavirus de China. La meta: tenga una vacuna lista para pruebas en humanos en 90 días, sin precedentes. NIH se está asociando con una empresa estadounidense de vacunas, Moderna Inc. Bien. 1,000 millones de vacunas. ¿Usted sabe lo que significaría eso, ingeniero? Una la nota. Pues toda la lana que nos podamos imaginar. Sí. Y solamente en China. Sí. Y está financiado eso por una organización, se llama CEPI, formada en Davos, Ajá. que es prácticamente una multinacional. Ahorita llegamos a este punto. Ahorita les digo cómo está todo ese rollo. Bien. Entonces quedamos que NIH, o sea, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en combinación con una empresa norteamericana de vacunas, Moderna Inc., está investigando esta probable vacuna para el coronavirus. La vacuna es un nuevo tipo llamado ARN. Según Reuters, con el código genético del virus Wuhan en la mano, los científicos comienzan a trabajar en una vacuna. Esto fue dicho el 24 de enero del 2020. Estas vacunas están basadas en el ácido ribonucleico, o sea, el ARN, que es un mensajero químico que contiene instrucciones para producir proteínas. La Fundación PHG, Universidad de Cambridge, explica además: a diferencia de una vacuna normal, las vacunas de ARN funcionan al introducir una secuencia de ARN M minúscula, que es la molécula que le dice a las células qué construir, que está codificada para un antígeno virus específico de la enfermedad. Una vez producido dentro del cuerpo, el sistema inmunitario reconoce el antígeno, o sea, el virus, preparándolo para combatir la realidad. Echemos un vistazo a Moderna, la compañía que fabricará y probará la nueva vacuna de ARN contra el coronavirus de China. Su sitio web dice, en un comunicado de prensa del 23 de enero, Moderna anuncia el premio de financiación del CEPI para acelerar el desafío de la vacuna de ARN mensajero contra el nuevo coronavirus. Financiado por el CEPI, que es una coalición para la innovación de preparación epidémica, es una asociación global innovadora entre organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y de la sociedad civil. Están trabajando juntos para acelerar el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes y permitir el acceso equitativo a estas vacunas para las personas durante los brotes.
Una cita más relevante. CEPI fue fundada en Davos por los gobiernos de Noruega e India, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Wellcome Trust y el Foro Económico Mundial. Hay más. Volviendo al sitio web de Moderna Inc., en la parte inferior del comunicado de prensa mencionado, encontramos una declaración muy interesante en una sección titulada Nota especial sobre declaraciones prospectivas. Nunca ha habido un producto comercial utilizando la tecnología mRNA aprobada para su uso. O sea, esto lo van a tratar de imponer sin estar probado y autorizado. Y ahí lo tienes. La vacuna que está siendo aprovechada por el gobierno de Estados Unidos bajo sus institutos nacionales de salud a través de la compañía farmacéutica Moderna nunca se ha utilizado en el público. No tiene licencia para uso público. Las vacunas de ARN y la tecnología que utilizan son totalmente experimentales. Y este es el tipo de vacuna que se acumula a la existencia en 90 días. Por ahí han dicho que un grupo de ingleses desarrolló una vacuna, la cual la tuvo lista en 14 días. Fue un bombazo eso. Pero que estaba a punto de ser probada esa vacuna en animales. Sí. Y para el verano próximo estaría en posibilidades de experimentarse en humanos. De tal suerte que esta vacuna no servirá para combatir este brote en este momento. Servirá dentro de un año y medio en otro supuesto brote. Sí. Bien. ¿Cuáles son las posibilidades de que una de estas nuevas vacunas, nótese, sea obligatorio en los Estados Unidos y otros países bajo mandato ordenado al mando para preservar la seguridad pública? Híjole, en muchos países del mundo en general. Por eso en muchos, y en Estados Unidos principalmente. Es de la Fundación Gates, ¿verdad? Sí. No, pues con razón. Sí. Diría que existe la posibilidad, dice mi fuente, dado nuevamente el ejemplo de China, el rompehielos. Y como se ha señalado muchas veces, estas llamadas epidemias se han utilizado durante décadas para ajustar a la población a la necesidad de todas las vacunas para todas las enfermedades. Y esto, como les había yo ya mencionado, se llama condicionamiento operante. No tienes elección, no puedes optar por no participar. Claro. La situación es demasiado peligrosa. Las autoridades dicen que aproximadamente una vacuna en una situación de epidemia. Entonces, ¿puede decir eso sobre todas las vacunas? Sí, y además sí es una declaración de la Organización Mundial de la Salud. Con mayor razón. Ahí ya ni para dónde hacerse. Entonces sugirieron, podemos probar un mandato, solo que no lo hacemos cumplir en todas partes. Usamos ciertos ejemplos de control duro en, por ejemplo, el área más peligrosa, donde el virus se ha propagado, un pueblo, una ciudad, tal vez incluso un estado, y asegúrese de que todos en esa área reciban la vacuna. Probemos eso para empezar. Veamos cómo se ve el final de la aplicación. Dicha estrategia podría extenderse durante meses. Se le permitiría desaparecer, pero ciertas características permanecerían en su lugar. Por ejemplo, intensificó la presencia policial y militar en las ciudades, no para hacer cumplir la vacunación, sino para extender el control básico sobre la población. Mientras tanto, las legislaturas estatales se sentirían más seguras, a pesar del rechazo, en la promulgación de leyes de vacunación obligatorias para todas las enfermedades, usando términos como brotes y propagación y protección con más frecuencia de la que se usan ahora. Los estados cumplirían con su deber de mantener seguros a los ciudadanos. Si estás empezando a ver que esto es como una operación de control, tienes razón, siempre lo fue. Dejando a un lado las obvias soluciones médicas viables a problemas específicos, como la reparación del cuerpo en situaciones de crisis, de emergencia, el escalón más alto del cártel médico tiene que ver con el control
y su uso de drogas y vacunas tóxicas demostrables son la vanguardia de la guerra encubierta. Sí. Es un matrimonio potente, fuerza masiva de arriba hacia abajo y propaganda médica. La libertad de disentir y excluirse en muchos sentidos es más importante que nunca. Y si eres un médico que lee esto o que escucha esto, definitivamente inyectarás la vacuna en pacientes desprevenidos, ¿no? La conciencia es una molestia, ¿no? ¿No es así? ¿No quieres tener al mundo entero como tu conejillo de indias? Órale. Ingeniero, pero aquí si se determina por las organizaciones de salud mundial, todos los médicos tienen que seguir ese protocolo. Sí, so pena de que los corran. Sí, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Sí, no les queda otra. No, lo tienen que hacer. Aquí lo único que tenemos que abogar es en favor de una apertura de conciencia de las gentes que están manejando toda esta situación. Difícilmente. Que es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Hacerlos entrar en razón. Me surge una duda. Pero no me quiero adelantar, pero necesito hacerle la pregunta. Ingeniero, si esta supuesta epidemia de coronavirus es generada por contaminación ambiental, ¿para qué la vacuna? Es algo creado para generar riqueza. Nada más para venderle a los gobiernos. Sí. ¿No? Y entonces probablemente la vacuna, en lugar de hacernos un bien, va a ser un mal. Sí, por supuesto. Y entonces entra en la conspiración, en la teoría de la conspiración de la disminución de población. ¿Se acuerda cuando hubo aquí en México el problema de la influenza, que hablaban que miles y miles de... Ya lo platicamos en el programa pasado, creo que hubo 97 muertos, 297, algo así, y no los miles, pero sin embargo se gastaron miles de millones de pesos en vacunas. Sí. En este momento, al día de hoy, escuché en la radio que había del orden de 1,114 muertos. Sí. 1,114. La semana pasada eran 563. Se está multiplicando cada tercer día, ¿no? Pero a pasos agigantados. Y también escuché por ahí que murió el viernes pasado el médico. Que dio a conocer por primera vez la existencia de este problema. Entonces, aparentemente se contaminó y falleció. Eso es lo que dice en la información oficial. ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien. Nos quedan un par de temas. ¿Cómo ve? Adelante, Bien. adelante. La historia del origen de la epidemia de China se desmorona por completo. Vamos a ver por qué. ¿Cómo cuentan los expertos la historia del origen de la epidemia de China? La historia siempre es importante. Los profesionales médicos deben hacer que parezca creíble. Según las agencias de salud pública chinas e internacionales, la epidemia comenzó en Wuhan, en un hospital, con un solo paciente que tenía neumonía. Los médicos no pudieron encontrar la causa. Pronto, los investigadores descubrieron el coronavirus, nunca antes visto en el paciente. ¿De verdad? Mágicamente. Analicemos esto. Los médicos no pudieron encontrar una causa para la neumonía del paciente. Eso significa que no localizaron las bacterias o virus habituales que se dice que son responsables de la neumonía. Pero, como se ha señalado, la ciudad de Wuhan es famosa por las nubes de contaminación. La combinación sin precedentes de compuestos tóxicos en el aire constituye un peligro claro y presente. Sí. El verano pasado hubo una gran protesta en la ciudad centrada en ese mismo tema. Cuando mucha gente sale a la calle en China, sabes que el problema es grave, porque el gobierno brutal no se muestra amable con las expresiones públicas de insatisfacción. Entonces, ¿a quién le importa si los médicos en un hospital de Wuhan no pueden encontrar bacterias o virus familiares en un paciente con neumonía? Entonces, mirar la contaminación del aire. Sí. ¿Quieres una causa de problemas pulmonares? Ahí está, en otras palabras. ¿Por qué este paciente sería un misterio? En primer lugar, porque los
¿Por qué los investigadores buscarían un virus que nadie había visto antes? Toda esta historia de origen es absurda, vibra con ondas de falso. Los profesionales médicos tuvieron que lidiar con la posibilidad de que este nuevo coronavirus no fuera nuevo. Incluso nos decían por ahí, si mal no recuerdo, en el programa pasado lo mencionamos, que este coronavirus era prácticamente una séptima forma de, y que se parecía alrededor del 80% al virus del que producía el SARS. Sí. Entonces, esto quiere decir que muy probablemente haya una manipulación de carácter genético provocada por el mismo hombre. Dicen que a 30 kilómetros de Buyán hay un laboratorio, ¿no, ingeniero? Sí, de este señor Soros. Es lo que dicen. Tampoco nos consta, y a este señor, mi fuente, tampoco le menciona absolutamente nada de eso. Así que no me voy a pronunciar. Sí, mientras no haya información, nada más que quede como rumor. Sí, como rumor. Bien. Entonces, si hubiera estado este virus en el mundo durante décadas o siglos, obviamente sin causar daño a las personas, si es así, eso hundiría su nave. No podrían tener eso, no podrían admitir, vaya, lo siento, todos cometimos un error. Encontrar este coronavirus en personas de todo el mundo no significa nada, porque ya ves, ha existido durante mucho tiempo y nunca ha causado problemas. Entonces, cuando dijimos que hemos encontrado personas que han sido infectadas, realmente queremos decir que tienen este virus inofensivo en ellas. No, eso nunca funcionaría. En cambio, los profesionales tendrían que reclamar el coronavirus solo emergido en humanos por primera vez. Hace unos meses cruzó de animales, que es murciélagos o serpientes, a humanos. Y eso es exactamente lo que están diciendo. Dado lo que se sabe sobre el ritmo al que mutan los genomas virales, si NCOV, que así se llama esta coronavirus, N de nuevo, y CO de corona y B de virus, es nCoV, que es el coronavirus, había estado circulando en humanos desde significativamente antes de que se informara el primer caso el 8 de diciembre. Los 24 genomas de presumiblemente 24 muestras diferentes de virus en 24 personas diferiría más. Aplicando tasas de evolución viral, Rambaud, uno de los expertos, estima que el virus del que descienden todos los demás apareció por primera vez no antes del 30 de octubre del 2019 y no más tarde del 29 de noviembre. O sea, en ese lapso de octubre a noviembre, ese mes, aparecía ese virus. El coronavirus saltó de animales a humanos por primera vez entre el 30 de octubre y el 29 de noviembre, como lo dije. Los expertos pueden asegurarnos que nunca existió en humanos hasta ese periodo de un mes. Pues eso es absurdo. Nadie puede realizar un análisis tan exacto. Por lo tanto, toda su historia sobre el origen humano del coronavirus se tambalea fuera del rango de credibilidad. Por millas. Ya sea que solo lo estén volando, fabricando o cometiendo errores graves al reforzar su historia. No hay razón para creer nada de lo que dicen cuando el coronavirus salió a la superficie en humanos. El coronavirus podría haber existido durante mucho tiempo en humanos, sin causar daño ni daño alguno. Toda la historia de origen de la epidemia de coronavirus está plagada de exageraciones y fabricaciones. Encontrar rastros del virus en humanos y luego llamar a estas personas infectadas y portadoras y propagadoras y casos epidémicos resulta ridículo. Eso dice mi fuente. Sí. Afirmar que el virus se ha extendido desde Wuhan en todo el mundo es una tontería típica. El virus ya podría haber estado presente en muchos lugares diferentes. No se extendió, estaba allí. Hay algunas historias falsas, fíjense. Para citar un precedente, hace varios años el virus del Zika se llamaba un germen siniestro
que se estaba extendiendo por todo el mundo, haciendo que las mujeres dieran a luz a bebés con cabezas más pequeñas y daño cerebral. Eso se llamaba microcefalia. Sí. Luego informó este investigador, mi fuente, que según las principales fuentes médicas, cualquier lesión en una mujer embarazada podría causar microcefalia. No se necesita virus. Y se supo que el virus Zika había sido descubierto en 1947 y nunca se había sabido que causara daño. Órale. Otra historia falsa. En otra historia de epidemia falsa, esa también, un coronavirus, la epidemia de SARS de 2003, resultó ser un fracaso. La cifra oficial de muertos, cuando todo estaba dicho y hecho, 800 personas de una población de 7,000 millones. Y en Canadá, un microbiólogo de la Organización Mundial de la Salud, Frank Plummer, confesó a la prensa que el número de pacientes con SARS que realmente tenían el coronavirus en sus cuerpos se acercaba a 0. En otras palabras, estos pacientes que no tenían más que los síntomas típicos de la gripe no podían tener SARS porque no tenían el virus que se suponía que causaba el SARS. Ingeniero, si esto fuera comercial, con la finalidad de generar la fabricación y venta de millones y millones de vacunas, el hecho de decir nada más murieron 800 personas, pero se pudo salvaguardar la vida de 200 millones, pues también sirve de pretexto, ¿no? Totalmente, pero aquí no lo van a poder usar, porque no hay la vacuna contra ese brote en este momento. Sí, por supuesto. No lo pueden usar. Lo podrán usar para otros. Y además, si, como comentábamos, si es una enfermedad originada por contaminación, pues ¿de qué sirve la vacuna, no? De nada. De nada. Ese es donde nuestros queridos oyentes intervienen. Donde, a ver, ¿dónde hay que creer? Sí, qué difícil. En lo que me dicen que hay un coronavirus o el riesgo potencial presente de la alta contaminación. ¿Cómo podría restablecerse rápido la salud de una persona que tuviera enfermedades en las vías respiratorias por contaminación de metales pesados, plomo, azufre, no sé? Yo creo que primero que nada saliendo del ambiente, eso que están haciendo de meterlos en cuarentena, claro. Pues resulta peor. Oiga, y por ejemplo, un entorno donde esté rico el oxígeno, mascarillas, librarlos de eso. Eso los libraría más rápido, ¿no? Probablemente, si no tienen un daño irreversible, ocasionado por esto. Porque si fuera el caso, no importa que estén con cuarentena o no estén, se van a morir. Discúlpenme lo grueso sí, lo crudo, pero así es. Sí. El daño psicológico es grande. Y no nada más al enfermo, a la familia, a la comunidad, a todo. A toda la comunidad, a toda la humanidad. Ahora, esto también podría ser un plan mundial para que los gobiernos tengan que adquirir medicamentos, más bien vacunas, y se beneficien alguna empresa farmacéutica. Yo le veo toda esa intención, Pues yo también, pero no lo quiere decir abiertamente, porque su fuente no lo dijo, yo tampoco lo quiero decir, nada más me cae la idea, ¿no? Sí, y es muy lógico, ¿sí? Es lógico pensarlo. Ese trabajo se lo dejemos a nuestros oyentes, dándoles los elementos de juicio para que ellos hagan una reflexión, y entonces decidan qué es lo que está, desde su punto de vista, está ocurriendo. Puede ser que se pretenda frenar el desarrollo de la economía china. Por un lado. Que sea una guerra biológica. Sí. Puede ser que el gobierno chino esté ocultando un grave problema de contaminación ambiental en sus principales ciudades. Que ya no lo puede ocultar. Exacto, y que sus habitantes empiecen a tener problemas serios de salud, pero para no recibir la recriminación mundial, se aventaron el rollo de crear una posible epidemia por este virus. Por este virus fabricado. Órale. Es muy probable. De acuerdo como estamos presentando estos elementos de juicio,
Pues desde ese punto de vista es bastante creíble que esto sea muy falso. La El otra, coronavirus. puede ser posible que todo esto tenga la intención de crear con este nuevo virus o esta nueva cepa, esta nueva familia, un consumo desmedido en todo el mundo, empezando con uno de los países más poblados, donde la venta sería o la necesidad de vacunas sería increíblemente alto, ¿no? Bastante alto. Porque después de ahí sería todo el mundo, ingeniero. Sí, necesariamente. Con Sí. algo que no sirve para nada. Es si más, es que es más, de acuerdo con lo que les acabo de mencionar, resulta contradictorio. ¿Quién sabe qué nos van a inyectar? Nos crea problemas de que nuestro cuerpo se vaya contra nuestro propio cuerpo. Sí. O sea, nos crea problemas, alteración de nuestro sistema inmunológico. La otra, que la Organización Mundial de la Salud diga peligro mundial y órale, todo el mundo para adentro. Y todos tendremos que creer con los ojos cerrados sin ponernos a cuestionar, oye, esto está muy raro, Mundial ¿no? de la Salud. Y tengo que creer porque ellos velan por la salud del mundo, ¿no? Así es. Así es. Y cuánta mentira, cuánta falsedad. Yo les recomiendo que vean por ahí un reportaje del señor Maussan sobre, en su canal de Tercer Milenio, sobre el virus de la influenza en México, todo lo que se gastó, realmente cuántos fueron los enfermos, cuántos fueron los difuntos, se van a sorprender. Yo les recomiendo que lo vean. Porque qué bueno que haya personas que pensamos de manera diferente y que no nos creemos todo a la primera, ¿no, ingeniero? Está raro. Está raro. Sí, y eso nos conduce pues a escarbarle por ahí un poquito y sacar algunos elementos de juicio. A mí esto me alivia el alma porque su fuente, usted, un servidor, los que estamos, pues ya somos varios locos, ¿verdad? No nada más usted y yo. Entonces, no. Esto nos debe poner a pensar, hay otros individuos en el mundo que esto se les hace muy extraño. Sí, pero ahí se quedan hasta ahí. Y aquí le rascamos un poquito a la información, buscamos algunos testimonios, alguna información que nosotros consideramos válida y es lo que les estamos presentando. Déjeme usted que nos diga, Rubén, ¿qué tienes en tus redes? Bueno, pues agradecemos a Tania Reyes, Elizabeth Rodríguez, a Mónica Vincent, a Lilis Roth por incorporarse a la transmisión, y María de los Ángeles dice: 1,000 millones de dormidos por vacunas y dinero a sus bolsillos, negocio redondo. Sí. Lili Roth dice: apenas los estoy mirando, saludos, está muy interesante el tema. Y la misma Lili Roth dice: esto está más peligroso de lo que imaginé. Jorge Emilio Adair dice: a falta de grandes guerras de campo y apocalipsis programado, la naturaleza es sabia, ¿les regresa los venenos? Pues yo no creo que sea la naturaleza, o más bien la naturaleza utilizada para una agenda específica, ¿no? Alguien tiene algunos planes con el gobierno chino, ya sea el mismo gobierno u otros. Sí. ¿No? Sí. Algunas otras potencias que les están haciendo pues pisando los callos, ¿no? Es que ya habíamos hablado de que ya no hay necesidad de un solo disparo, ingeniero, en el mundo. Ya no. ¿Verdad? Hay varias formas. Ahora los disparos son de otra forma. Sí, hay varias formas de perjudicar al contrincante, ¿no? Si es que fuera el caso. Y que además ni somos contrincantes. No, los chinos, digo. Bueno. De los güeros. De los güeros, pues sí, definitivamente así es. ¿Qué más, Rubén? Oscar Vincent, saludos, también se acaba de unir. Norma Contreras dice: qué buena conversación. Gracias, y los invitamos a que se unan a Tercera Llamada Radio TV en nuestros canales de Facebook, YouTube, Instagram, que nos sigan, que vean toda la programación que tenemos, todos los programas que se transmiten a través de Tercera Llamada Radio TV. Acá dice Zoe: hola, buenas noches desde Mérida, Yucatán. Ya lo dijeron que iban a sacar la vacuna. Hay muchas posibilidades, lo repetimos. Enfermedad causada por la contaminación ambiental en las ciudades chinas. Esa es una, ¿verdad? La siguiente, que sea una guerra biológica,
utilizando rocíos químicos activados a través de frecuencias electromagnéticas. Recuerde usted que esas cosas, esas nanopartículas se introducen a nuestro organismo por ósmosis, ¿no? Sí. Esa también puede ser otra. Que sea un negocio para las grandes compañías que fabrican esas vacunas. Que sea una manera de que el gobierno chino quiere aplacar el descontento de su propia población por las enfermedades respiratorias que presentan en sus grandes ciudades. Sí. Híjole, bastantes aristas, ¿no, ingeniero? Tratando de evitar una masacre como la de Tiananmen, sí, de 1989. Ahí hay por un efecto Mandela en esa... ¿Se acuerda usted que hay un joven que se para enfrente de los tanques y los tanques pasan sobre él? Sí. Por ahí hay imágenes, ya no, ingeniero. Ya no hay imágenes. Ya los videos se detienen los tanques. Ah, caray. Lo dejamos de tarea, le vamos a pedir a nuestro productor que lo busque, porque yo vi esa escena en la televisión hace, no sé qué sería, en el 84, 85, ¿no? 89. 89. ¿Y qué cree? El tanque pasa por el estudiante que se le pone enfrente. Pero ahora hay imágenes donde ya se frenan los tanques. Y yo dije, a ver, esperen, esto parece efecto Mandela. Vamos a analizarlo después, ¿no? ¿Perdón, sí, señora Margarita? Yo recuerdo que no, que sí se detiene. No, sí se lo lleva. Sí se lo lleva y por eso fue muy criticado. Pero bueno, vamos a revisar. Déjenme decirles algo de la masacre de Tiananmen. Esta es una serie de manifestaciones lideradas por estudiantes de la República Popular China que ocurrieron entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989. La protesta recibe el nombre del lugar en el que el Ejército Popular de Liberación suprimió la movilización, la plaza de Tiananmen, en Pekín. Los manifestantes provenían de diferentes grupos, desde intelectuales que creían que el gobierno del Partido Comunista era demasiado represivo y corrupto, a trabajadores de la ciudad que creían que las reformas económicas en China habían ido demasiado lejos y que la inflación y el desempleo estaban amenazando sus formas de vida. El acontecimiento que inició las protestas fue el fallecimiento de Hu Yaobang. Las estimaciones de las muertes civiles varían de 4 a 800, según la CIA. De 400 a 800, según la CIA, y de 2.600, según fuentes no identificadas de la Cruz Roja China. El número de heridos se estima entre 7.000 y 10.000. Tras la violencia, el gobierno emprendió un gran número de arrestos para suprimir a los instigadores del movimiento, expulsó a la prensa extranjera y controló estrictamente la cobertura de los acontecimientos en la prensa china. Eso es lo que, escudado en eso, trata de evitar la eliminación de esta gente, la protesta de esta gente, basado en esta masacre de Tiananmen. Sí. ¿Y se frenan? Y se frenan, pues sí. Pues ya casi estamos a punto de terminar. ¿Qué más le falta a usted? Falta un poquito. Déjeme Espérame tantito. Sí, porque lo distraje con el comentario. Bueno. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con todas las personas que están enfermas en esta epidemia? Un supuesto caso confirmado del coronavirus no necesariamente se refiere a una persona que está enferma. Si las pruebas muestran que una persona tiene el virus, se cuenta como un caso. Es posible que no tenga ningún síntoma o puede tener síntomas muy leves. La mayoría de los llamados casos son leves y, como se ha explicado en otros artículos, las pruebas de diagnóstico para el coronavirus no prueban que los síntomas sean causados por el virus. Las causas pueden provenir fácilmente de otras fuentes. Este hecho se aplica a cualquier persona con cualquier grado de enfermedad que se llame a un caso de la epidemia. Finalmente, tenga en cuenta que las personas en todo el planeta tienen los síntomas que ahora se denominan epidemia de China. Síntomas comunes de gripe, fiebre, debilidad, tos, dolor de cabeza y problemas pulmonares. Estos síntomas pueden surgir de un catálogo completo de varias razones, ninguna de las cuales necesita la historia del coronavirus. Es tan fácil como Tarta afirmar, sin evidencia,
que alguien que tiene estos síntomas y da positivo por el virus es un caso epidémico confirmado. Así es exactamente como algunas de las epidemias falsas se unen sintéticamente y se fabrican. Forme un hipotético grupo de personas en diferentes lugares que tenga síntomas típicos de gripe. Afirma que todos sufren los efectos directos de un solo virus. Implemente pruebas de diagnóstico para detectar la presencia del virus que, si las pruebas funcionan, simplemente establecen que el virus se encuentra en alguno de los cuerpos de estas personas. Las pruebas dicen nada sobre el virus, sobre si el virus está causando daño, pero pasa por alto este hecho vital. Avance y diga, tenemos una epidemia mundial en difusión en nuestras manos. Las cuarentenas son necesarias. Cuando entregamos una vacuna, todos deben tomarla. Sin preguntarse y sin nada. Bien, ¿cuál es el resultado final sobre la epidemia de China según, y mi fuente se llama John Rappoport? Órale. Es la fuente de todo esto. Él dice que su fotografía de este instante es esta. A juzgar por la historia de epidemias que resultaron ser traumas, el Nilo Occidental, la gripe aviar, el SARS, la gripe porcina, etc., y a juzgar por su investigación sobre estos fraudes, no ve ninguna razón para soltar esa arma y decir, esto es uno diferente. O sea, es lo mismo. Ahora tenemos una variedad de personas que afirman que saben que el coronavirus chino es un arma biológica por varias razones diferentes. Dice la fuente, no tengo motivos para criticar a estas personas. Ya en 1988 documentó condiciones sorprendentemente laxas en laboratorios de bioinvestigación supuestamente seguros y la clara probabilidad de que escapen todo tipo de gérmenes. John Rappoport dedicó muchas páginas en su libro AIDS Inc. a una historia de investigación de guerra biológica, experimentos animales grotescos y precauciones de seguridad incompetentes en laboratorios. Se ha detallado como en los casos de SARS y gripe porcina de 2009, los supuestos virus parecían desaparecer, es decir, no se podían encontrar en pacientes. Sin embargo, los números de casos reportados de las epidemias de virus continuaron expandiéndose. Se avecina una posibilidad muy real. Los investigadores nunca encontraron, localizaron, aislaron e identificaron estos virus, en primer lugar. Por lo tanto, cualquier secuencia genética publicada de estos virus era, por decirlo amablemente, completamente irrelevante. Y por lo tanto, interferir de esas secuencias genéticas que tales virus quiméricos eran en realidad armas biológicas, bueno, eso estaría a millas de distancia. Una regla general. Los investigadores que no están de acuerdo con el consenso forzado no se publican en revistas respetadas, por lo que sus colegas y el público nunca se enteran de ellos. Continuando. El virus es una falsa idea de propaganda que tradicionalmente se ha utilizado para encubrir grandes crímenes y la destrucción de la vida humana de una manera que no tiene nada que ver con los gérmenes. El virus es una de las mejores historias de portada inventadas. John Rappoport ha explicado cómo se hace propaganda sobre los virus para sustituir los delitos corporativos y gubernamentales que enferman y matan a las personas, como lo son suministros de agua contaminada, falta de saneamiento básico, granjas agrícolas tóxicas gigantes, contaminación por veneno industrial, hambre, inanición, desnutrición proteico-calórica, tierras agrícolas fértiles robadas a personas nativas por corporaciones y gobiernos, medicamentos tóxicos y vacunas médicas. Y ahora, en Wuhan y otras ciudades chinas, mezclas sin precedentes de contaminación tóxica del aire que causan daño pulmonar. El tema básico es: no mire todos los crímenes, solo enfóquese en el virus como el único problema. Esto es pura invención. A continuación, en epidemias falsas, los números de casos siempre se inflan
por el uso desviado de categorías que etiquetan y cuentan a las personas que no están enfermas. No se enfermarán, solo experimentarán algo del orden de la gripe leve o que solo son números en predicciones modeladas por computadora. John Rappaport documentó el asombroso fraude perpetrado por los CDC, Centros de Control de Enfermedades, en 2009, cuando el abrumador porcentaje de muestras de tejidos de los llamados pacientes con gripe porcina reveló que no tenían ningún tipo de gripe. Y los Centros de Control de Enfermedades continuaron estimando que hubo 22 millones de casos de gripe porcina en los Estados Unidos en 2009. Las pruebas más utilizadas para diagnosticar y etiquetar a las personas como números de casos del virus enfermos e infectados tienen fallas inherentes. Por diferentes razones, las pruebas de anticuerpos y PCR no prueban que las personas estén enfermas o que se enfermen. Este hecho, por supuesto, deja un gran vacío en las evaluaciones de epidemias. También obliga a los pacientes a tratamientos tóxicos que no necesitan. Pone en sus mentes un diagnóstico potente y temeroso que está completamente equivocado. Ahora hay prisa por desarrollar una nueva vacuna contra el coronavirus chino. John Rappaport ha advertido a los lectores que al menos 2 de estas tecnologías de vacunas, las vacunas de ADN y ARN, son experimentales y nunca han sido autorizadas abiertamente para su uso en el público. Por lo tanto, la población de la Tierra, si se implementan esas vacunas sin saberlo, subirá al plato en una vasta prueba de conejillo de Indias. Sí. Las vacunas de ADN alteran la composición genética de los receptores permanentemente, de maneras impredecibles. Las vacunas de ARN conllevan el riesgo momentivo de causar reacciones autoinmunes. Básicamente esto significa que el cuerpo se atacará a sí mismo. La vacuna es el martillo en esta peligrosa etapa teatral de epidemia. Es una de las recompensas extremas por haber fomentado el miedo y el deseo de obedecer a las autoridades. En esta epidemia y otros casos similares pasados, amigos y colegas, dice Rappaport, han enviado evaluaciones al asta de la bandera que son muy diferentes a las suyas. Todavía son mis amigos, o sea, son los amigos del señor Rappaport y colegas. Él no intenta provocar conflictos entre ellos, están de acuerdo en muchos temas vitales y seguirán de acuerdo. Muy bien, lo que les acabo de mencionar, es su instantánea. Aquí es donde está, por el momento, sobre la situación del coronavirus en China. Cada punto que se ha dicho a grandes rasgos en este artículo se explica más completamente en todo lo que les he mencionado. Plantea una pregunta más para su seria consideración. Si la contaminación altamente tóxica en el aire en las ciudades chinas están causando un daño pulmonar profundo y si el gobierno chino está cubriendo eso con una historia sobre un virus, ¿qué está pasando ahora con los millones de chinos encerrados sin ningún lugar donde ir, atrapados en esas ciudades? Sí. Lo que les queda es respirar ese aire y ese aire sabemos que les hace daño. Entonces esa gente está destinada a enfermar y probablemente morir. Uy, qué complicado. Pues eso es lo que dice mi fuente, John Rappaport, que reitero, es una persona, tiene 81 años, ha dedicado los últimos 30 años de su vida a la investigación de este tipo de falsas epidemias en el mundo, y nos ha expuesto a través de una serie de 8 artículos, los cuales ordené de tal manera que surgieran esas preguntas, sí, muy y esas respuestas, para tener un orden secuencial, digamos. Perdonen el pleonasmo que me eché, pero bueno, así está. Deje que Rubén nos diga, ingeniero, ¿qué tenemos en redes? Ya nos vamos, Rubén. Bueno, pues ya para irnos, nos dice Rowena Dorante, es más fuerte el coronavirus que la influenza. Estoy en República Dominicana y dicen que la influenza es más fuerte. Gise Estrada dice, muy buen programa y buena información. Saludos a todos. Gracias. Acá Saludos. En YouTube. ¿Son de YouTube? Pues no me la cambies, Rubén. Nos vamos acá a Facebook.
Gustavo Nava, gracias. Oiga, ingeniero, a ver, ya hablamos de todo lo que puede suceder. ¿Usted realmente quiere dar su opinión? Quiero dar mi opinión, pues sí, ¿por qué no? Sí, lo que yo les acabo de mencionar me parecen elementos de juicio de bastante peso, porque hay, ¿cómo le diré? Testimonios de gente que ha trabajado en el medio, que ha investigado, que ha estado sumergida en esos problemas y que de alguna u otra manera son testigos fieles de todo esto que ha sucedido. Sí. Y creo que tienen mucho valor al alzar la voz y en esos momentos manifestar con lo que no están de acuerdo y decir lo que es su verdad desde su punto de vista. Si yo hago míos gran parte de esos testimonios, tengo que ser sincero y decir que yo en verdad sí creería que esto es una farsa. Sí, tiene muchos elementos. Hay muchos elementos. Híjole. Rubén, ya nos vamos. Ya es hora de Antes que irnos. nos vayamos, quiero hacer un pequeño... Antes que nos vayamos, este tema nos lleva al siguiente de la próxima semana. Se va a tratar de lo que les voy a mencionar. Miren, en el mundo se habla de un gran calentamiento global debido a problemas antropogénicos, es decir, a gases efecto invernadero creados por el hombre, generados por el hombre. Eso nos da un gran problema de calentamiento global, ¿ok? Bien. Pero también hay otra situación que es precisamente la del enfriamiento global provocado por la naturaleza. Sí, las condiciones del sol juegan un papel importante y probablemente mucho más importante que las del mismo hombre, que las generadas por el hombre. Entonces, el tema que vamos a ver la próxima semana será el de calentamiento global contra enfriamiento solar. Está muy interesante. Sí. Por ahí se dice que desde el año pasado, finales del año pasado a la fecha, hemos tenido 0 manchas solares. Eso implica una gran disminución de la actividad solar. Por lo tanto, un aumento de los rayos cósmicos, que alguna vez hemos mencionado ya de esto. Y esto va a generar una serie de problemas de clima errático que puede llegar a caer hasta una mini era de glaciación, que puede ir desde 15 años hasta 70, en los próximos 15 a 70 años. Qué interesante. Porque hablábamos en programas pasados de los rayos cósmicos que vienen, atraviesan la Tierra, pegan en el núcleo, activan el cinturón de fuego, causan alboroto en el magma, etcétera. Sí. Hay otros factores que están funcionando al revés, que están enfriando al planeta, ¿no? Sí. Es lo que usted nos quiere comentar. Sí. Sobre eso va a ser ese tema. Y ahorita que mencionábamos el CO2 como un gas antropogénico que causa muchos problemas, vamos a verlo desde otro punto de vista donde es necesario para la vida. Sin el CO2 no existiría la vida. Así de grave está la cosa. Sí. Por la transformación de los vegetales. Exacto. Y todo ese rollo, ¿no? E incluso en un momento dado también hace daño, porque el CO2 que absorbe las corrientes, el mar, las corrientes marinas. ¿Altera el pH del mar? Sí, lógicamente, porque se combina el CO2 con el agua, forma el ácido carbónico H2CO3. Al estar en agua se disocia un hidrógeno y se forma un H+, ¿sí? Y entonces crea aguas ácidas. Sí. Aguas ácidas que en un momento dado, debido a la concentración absorbida de CO2 por el mar, puede ocasionarle problemas a la vida marina. Qué interesante, sí, ingeniero, con todo gusto. Es un problema un poquito técnico, vamos a tratar de bajar lo más posible, pero de antemano les digo, es un problema técnico, es un programa donde vamos a ver temas muy técnicos,
pero que son muy importantes que tengan ustedes en conocimiento para poder encontrar alguna explicación lógica. Ajá. El tema de terremotos, explosiones volcánicas, huracanes, O sea, nos toca sequías, vivir un mundo inundaciones, caliente y frío. climas erráticos. Sí. Con todo gusto, ingeniero. Interesantes, va a ver que sí. Bueno, pues para concluir, ingeniero, ¿esto puede ser un gran negocio? Lo es. ¿Puede ser un gran programa de control a uno de los países más poblados del mundo? Lo es. ¿Puede ser una guerra bacteriológica para frenar su economía? Lo es. ¿Puede ser para que el mismo pueblo frene a sus protestantes por las grandes contaminaciones que hay en su ambiente? Sí. Oiga, y esto también puede hacer que todo el mundo voltee a verlos y decir, oye, ¿por qué nos tenemos que vacunar si probablemente la causa de la enfermedad no sea un virus? Pero sí, también que toda esa contaminación se esparza por el mundo, afecte mares, selvas, bosques, montañas, todo. Aquí en México anda un bicho medio raro. Es un bicho argentino, pues no decirle pinche bicho, ¿no? Un che argentino. Un che virus. Un virus argentino. Es que está ocasionando graves problemas, de veras. A mí me tumbó 11 días y yo les juro que nunca había delirado de las fiebres que me dieron y de súbito empecé a presentar muchos problemas de salud. Pues nos vamos, muchas gracias. Una producción de Cristian Aguilar. Señor ingeniero, muchas gracias. Rubén, muchas gracias. Señora Margarita, muchas gracias. A todos ustedes, Dios habita en sus corazones y hay que reflexionar muchas cosas. Nos vemos la próxima con ese tema que va a estar muy interesante. Hasta la próxima.